Un padre cuidó de su hija paralítica durante 25 años hasta que un día, al notar algo extraño, colocó cámaras en su casa. Lo que descubrió lo dejó asombrado. Iván se despertó repentinamente con el ruido del despertador. Al sentarse en la cama, sintió sus huesos crujir, lo que lo hizo recordar que ya tenía 65 años. Aún así, no dejó que la edad le impidiera continuar con su rutina. Después de arreglarse y lavarse la cara, fue al cuarto contiguo para despertar a su hija Flavia, que tenía 35 años y era paralítica desde un grave accidente a los 10 años. Iván cuidaba de ella con mucho cariño desde entonces. La despertaba moviéndole delicadamente el hombro. Flavia resopló un poco y abrió los ojos lentamente. En su rostro había una expresión infantil, como si aún tuviera 10 años. Iván ayudó a Flavia a sentarse en su silla de ruedas, que estaba al lado de la cama, y la llevó al baño. Después de ayudarla a limpiarse y vestirse, la llevó a la cocina para desayunar juntos. Iván había creado una rutina cuidadosa para cuidar de Flavia a lo largo de los años. Durante el desayuno, Iván notó algo diferente en los ojos de Flavia, como si quisiera sonreír. De repente, vio los dedos de los pies de Flavia moverse ligeramente debajo de la mesa. Era un movimiento pequeño, pero Iván estaba seguro de lo que había visto. Después del desayuno, Iván llevó a Flavia afuera para que tomara un poco de sol de la mañana, como lo hacían todos los días. Mientras paseaban por el jardín, Iván observaba atentamente a Flavia en busca de más señales extrañas. Vio los dedos de la mano de Flavia moverse un poco y notó un cambio en su postura al sentarse. Por la noche, después de acostar a Flavia en la cama, Iván se quedó despierto pensando. Comenzó a preguntarse si era posible que Flavia no estuviera realmente paralizada. ¿Estaría fingiendo todo este tiempo? Iván se reprendió por pensar así, pero la duda ya estaba en su mente. Iván se despertó temprano como lo hacía todos los días, a pesar de sentir el peso de sus 65 años y los dolores comunes de esa edad. Sin embargo, los dolores en el cuerpo no eran nada comparados con la tristeza que sentía por dentro. Iván vivía solo con su hija Flavia desde que un accidente automovilístico se llevó la vida de su esposa y otra hija. Desde el accidente, Iván se dedicó por completo a cuidar de Flavia, quien tenía heridas muy graves y ya no podía mover las piernas. Los médicos hicieron muchos exámenes a Flavia y dijeron que nunca volvería a caminar. Iván no tenía dudas de que los médicos estaban en lo correcto, pero algo dentro de él le decía que debía estar alerta, pues algo parecía extraño. Iván fue al cuarto de Flavia para comenzar otro día cuidándola, pero este día no sería como los demás. Iván conocía muy bien a su hija y sabía interpretar cada mirada y gesto suyo. Por eso, cuando vio un brillo diferente en sus ojos y un ligero movimiento en los dedos del pie, sabía que algo importante estaba sucediendo. Iván sintió el suelo frío de cerámica bajo sus pies mientras iba al baño para su higiene matinal. Se movía lentamente, sintiendo el peso de los años. Luego, fue al cuarto de Flavia para despertarla y comenzar el largo proceso de levantarla, bañarla y vestirla, una rutina que seguía desde hacía muchos años. «Buenos días, Flavia», dijo Iván tratando de parecer feliz mientras abría las cortinas para dejar entrar la luz. Flavia resopló, protegiendo sus ojos de la claridad. Su cabello estaba desordenado y la habitación olía mal debido a las sábanas sucias. Suspirando, Iván colocó a Flavia en la silla de ruedas y la llevó al baño. Allí, le quitó la ropa con cuidado, tratando de no mirar demasiado el cuerpo lastimado de su hija, y la colocó en la ducha. Flavia gimió cuando el agua caliente tocó su piel. «No llores, ya casi hemos terminado», la tranquilizó Iván. Después de enjuagarla, la peinó con delicadeza, fruto de años de práctica. Flavia parecía tener la mirada perdida y murmuraba palabras que Iván no entendía. Lo preocupante crecía en su interior. Después de dejar a Flavia viendo la televisión en la sala, Iván fue a su habitación y sacó algunas cajas antiguas llenas de fotos, recortes de periódico y artículos sobre el accidente que ocurrió hace 25 años. Quería encontrar algo que pudiera confirmar o aliviar sus sospechas. Ver las fotos de su esposa e hija fallecidas le trajo mucha tristeza. Entre los recuerdos, encontró el recorte de periódico del accidente, un automóvil chocando contra un camión, con su esposa al volante y Flavia en el asiento trasero, quien sobrevivió pero quedó paralítica. Revivir el dolor de esos momentos en el hospital y las lágrimas de Flavia.
Iván se preguntó por qué dudaba ahora, después de tanto tiempo. Tal vez fuera solo cansancio. Guardó todo y fue a almorzar con Flavia, alimentándola como siempre hacía. Luego la llevó a la cama para que descansara y él también se acostó, sintiendo un fuerte dolor de cabeza. Después de una siesta que duró hasta la tarde, Iván fue al cuarto de Flavia y se asustó al no encontrarla allí. La silla de ruedas también había desaparecido. Sin aliento, corrió por la casa llamándola hasta que la encontró en el patio, sentada mirando las plantas. «Flavia, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó nervioso. Flavia se asustó con la pregunta, mirando confundida a Iván y tratando de decir algo que no tenía sentido. Iván se dio cuenta de que Flavia no parecía preocupada por estar fuera de la cama. Después de calmarse, Iván llevó a Flavia adentro sin decir nada y la puso frente al televisor, donde estuvo el resto del día. Iván pasó la noche en vela, pensando en lo sucedido. No podía dejar de pensar que tal vez Flavia estaba asustada de ser encontrada. ¿Estaba Flavia fingiendo su condición todo este tiempo? ¿Cómo podría sacarse esa duda de la cabeza? A la mañana siguiente, Iván tomó una decisión. Dejó a Flavia con la enfermera que venía a ayudar algunas veces a la semana y fue de compras. Compró pequeñas cámaras ocultas que podría colocar por toda la casa para observar a Flavia cuando no estuviera cerca. Iván se sentía mal por desconfiar de su hija, pero necesitaba saber la verdad. Por la noche, con Flavia ya dormida, instaló las cámaras ocultas apuntando a los principales lugares de la casa y las conectó a una tableta en su habitación para poder ver todo sin que Flavia se diera cuenta. Iván se fue a dormir ansioso, esperando descubrir lo que tanto quería saber. A la mañana siguiente, Iván se despertó ansioso y fue directamente a ver la tableta. Miró rápidamente las grabaciones de la noche y no vio nada extraño. Flavia estaba inmóvil en la cama, como siempre. Iván se calmó un poco pensando que tal vez estaba siendo paranoico. Después del café, fue a despertar a Flavia, que estaba acostada mirando el techo. «Buenos días, Flavia, hora de levantarse», dijo Iván mientras abría las cortinas. Flavia parpadeó confundida con la luz y murmuró algunas palabras. Iván la ayudó a sentarse en la silla de ruedas y la llevó al baño para lavarse. No vio nada diferente mientras la bañaba y vestía. Flavia parecía tan pasiva y distante como siempre. Después del baño, la llevó a la cocina, le dio el desayuno y, después de limpiarle la boca, la puso frente al televisor. Regresó a su habitación para revisar las cámaras, sintiéndose un poco tonto por desconfiar de su propia hija, pero necesitaba estar seguro. Para su sorpresa, las cámaras mostraron algo increíble. Justo después de que Iván saliera, Flavia dejó de murmurar y su rostro cambió a una expresión clara y consciente. Se levantó con esfuerzo y caminó hasta el baño, tocando su rostro y cabello en el espejo como si se estuviera evaluando a sí misma, antes de volver a la silla y retomar la expresión distante justo a tiempo para que Iván regresara. Iván estaba impactado y confundido, sus sospechas eran reales. Flavia lo había engañado todo este tiempo. ¿Por qué? ¿Desde cuándo esto estaba sucediendo? ¿Flavia había fingido la parálisis desde el accidente o comenzó después? Iván estaba lleno de ira, confusión y tristeza. Pensó en encender un cigarrillo para calmarse, a pesar de haber dejado de fumar hace años. Necesitaba más pruebas antes de enfrentarse a Flavia. Pasó el día observando la tableta, viendo a Flavia hacer cosas que no debería poder hacer, como estirar las piernas, ponerse de pie cerca de la nevera y apoyarse en los muebles para caminar. Iván no podía creer que hubiera pasado 25 años cuidando a Flavia pensando que no podía caminar, cuando en realidad podía. Se sentía engañado y comenzó a preguntarse si Flavia se estaba riendo de él todo este tiempo. Esa noche, después de que Iván pusiera a Flavia en la cama, se quedó despierto e inquieto, pensando en qué hacer. Una parte de él quería confrontar a Flavia de inmediato y pedir una explicación, pero su lado racional le aconsejaba ser cauteloso y reunir más pruebas antes de cualquier enfrentamiento. Incluso pensó en hablar con un abogado a la mañana siguiente. La ira de Iván se desvaneció y fue reemplazada por la tristeza. Se preguntaba cómo las cosas habían llegado a este punto, cómo su hija había cambiado tanto como para mantener una mentira tan grande durante tanto tiempo. Él recordaba a Flavia cuando era pequeña, sonriente y llena de energía. ¿Qué había hecho que la niña inocente se transformara en esa mujer que mentía? Iván decidió cambiar su enfoque.
En lugar de buscar más mentiras, intentaría entender qué llevó a Flavia a fingir su condición. Ese día trató a Flavia con más cariño, intentando ver más allá de su falsa incapacidad. Durante el almuerzo, intentó conversar con Flavia, preguntándole cómo se sentía y si necesitaba algo. Flavia solo murmuraba sin sentido, pero Iván creyó ver tristeza en sus ojos. Después del almuerzo, en lugar de ponerla frente al televisor, Iván llevó a Flavia afuera para tomar un poco de sol juntos. Le contó historias de cuando Flavia era niña, de las travesuras que hacían y de su contagiosa risa. Habló de su madre y de cuánto la amaba. Flavia no dijo nada, pero una lágrima rodó por su rostro. Por la noche, Iván acostó a Flavia con cuidado, la cubrió suavemente y apagó la luz. Dejó la tableta encendida, pero ya no estaba interesado en las grabaciones. Lo que quería era reconectar con Flavia. En los días siguientes, Iván dedicó más tiempo a estar con Flavia, llevándola a pasear al parque, leyéndole cuentos infantiles y mostrándole fotos antiguas. Notaba a Flavia más presente y activa. Un día, mientras hojeaba un álbum de fotos, Flavia tocó una foto de los dos y murmuró, «Mamá, papá». Iván se emocionó, era la primera vez que Flavia decía algo coherente en años. Con lágrimas en los ojos, la abrazó, diciendo, «Te amo». En ese momento, Iván se dio cuenta de que lo más importante no era exponer la mentira, sino reconstruir la relación con su hija. Con el tiempo, sabía que Flavia se abriría y contaría la verdad sobre la supuesta parálisis, pero eso podía esperar. Por ahora, solo quería disfrutar de la compañía de su hija, por primera vez en años. Iván sentía esperanza mientras las semanas pasaban y la conexión entre él y Flavia crecía lentamente pero de manera constante. Flavia se volvía cada vez más comunicativa y expresiva en presencia de su padre e incluso comenzó a hablar algunas palabras de nuevo. Iván dejó de revisar las grabaciones de las cámaras escondidas, pensando que no estaba bien espiar a Flavia. Así que quería reconstruir la confianza entre ellos, entonces comenzó a interactuar más directamente con ella sin necesidad de cámaras. Una mañana, después del desayuno, Iván llevó a Flavia al patio para disfrutar del sol de primavera. El cielo estaba despejado y los pájaros cantaban. «¡Qué día tan bonito, ¿no crees, hija?», dijo Iván. Flavia abrió los ojos y murmuró algo que Iván no entendió. Sabía que la recuperación de ella llevaría tiempo y que necesitaba tener paciencia. Cuando volvieron adentro, pasando por el espejo, Flavia miró su reflejo y pareció más atenta. «Estás muy bien, Flavia», dijo Iván tratando de animarla, y mencionó cómo su cabello todavía era rebelde como en la infancia. Flavia lo miró y le dio una pequeña sonrisa, emocionando a Iván. Después del almuerzo, Iván estaba llevando a Flavia a su habitación para que descansara, pero ella agarró su brazo y dijo, «Papá», con una voz débil. Iván se emocionó mucho, ya que había pasado años desde que ella no lo llamaba así. «¿Qué pasa, hija?», preguntó. Flavia señaló hacia la ventana, queriendo volver al jardín. Iván la llevó afuera, cerca de los rosales, y le dijo que lo llamara si necesitaba algo antes de ir a colgar la ropa en el tendedero. De repente, Iván escuchó un ruido proveniente del patio y corrió temiendo que Flavia se hubiera caído, pero lo que vio lo sorprendió. Flavia estaba de pie, apoyada en la pared, con la silla de ruedas caída a un lado. Parecía que había intentado caminar y tropezado. Al ver a Iván, Flavia se asustó. «Flavia, ¿puedes caminar?», preguntó Iván incrédulo. Flavia no respondió, sus piernas temblaban por el esfuerzo de estar de pie. Flavia cayó al suelo y Iván corrió para ayudarla, haciéndola sentarse. Flavia evitaba mirarlo a los ojos y su labio temblaba. «No te preocupes, no estoy enojado», tranquilizó Iván. «Pero necesito que me expliques qué está pasando». Flavia sacudió la cabeza, negándose a mirarlo. «Por favor, Flavia, sé que me mentiste sobre tu parálisis todos estos años, necesito entender por qué», dijo Iván. Entonces, Flavia comenzó a llorar y él la consoló abrazándola como cuando era más joven. Después de calmarse, Flavia se disculpó y comenzó a contar su historia. Dijo que después del accidente que mató a su madre, despertó en el hospital sin poder moverse. Los médicos dijeron que podría mejorar, pero los meses pasaron sin progreso. Flavia se deprimió por estar tan limitada y odiaba la lástima que sentían los demás por ella.
Un día descubrió que podía mover los dedos de los pies y en secreto comenzó a entrenar sus piernas hasta que pudo ponerse de pie y caminar un poco. Pero ser parapléjica ya se había convertido en parte de quien era, atrayendo atención y evitando la escuela y la socialización. A pesar de recibir el alta, Flavia continuó fingiendo la discapacidad. La mentira comenzó como algo temporal pero se volvió permanente. Se sentía culpable por engañar a Iván, pero tenía miedo de contar la verdad. Iván escuchó conmocionado cuando Flavia terminó. Le dijo que debería haber contado antes, pero lo importante era que ahora él sabía la verdad y la ayudaría. Flavia lloró de alivio y abrazó fuerte a Iván, quien la consoló prometiendo superar juntos esa situación. Esa noche, después de cenar, conversaron más. Iván reafirmó su amor y comprensión sin resentimientos. Flavia compartió más sobre sus miedos y frustraciones. Iván prometió concertar una consulta con una psicóloga y un fisioterapeuta para ayudar a Flavia a recuperar la fuerza y estabilidad en las piernas. Al día siguiente, Iván programó una consulta con la doctora Alice, una psicóloga renombrada, para la tarde, y organizó sesiones de fisioterapia 3 veces por semana para Flavia con un terapeuta especializado en rehabilitación. Flavia se mostró nerviosa al ser informada sobre las consultas, pero aceptó asistir después del desayuno. Iván y Flavia conversaron. Iván dijo que entendía el miedo de Flavia por este gran cambio, pero reforzó que era esencial ser fuerte y dedicado para superar las mentiras y limitaciones que Flavia había creado para sí misma. Contar la verdad fue el paso más difícil. Iván reconfortó a Flavia: ahora estoy aquí para apoyarte en todo, no estás sola. Flavia emocionada agradeció y expresó su deseo de cambiar: quiero intentarlo, no aguanto más vivir escondida. Fue un momento significativo para Flavia, saliendo por primera vez sin necesidad de fingir, con las manos temblando de ansiedad y emoción. Iván la tranquilizó y la ayudó a acomodarse en el coche, asegurando que la doctora Ángela era muy comprensiva. En el camino, Flavia observaba el mundo afuera, encantada con todo lo que veía como si fuera un descubrimiento nuevo. Al llegar a la consulta, fueron recibidos por la doctora Ángela, quien los hizo sentir como en casa. Tenía un aire gentil y acogedor. Mucho gusto en conocerla, Flavia, dijo la doctora Ángela. Aquí puedes sentirte segura para hablar. Flavia se sentó aún tímida, pero la sonrisa de la psicóloga la hizo sentir más cómoda. La doctora Ángela explicó que el espacio era seguro y sin juicios, un lugar donde Flavia podía compartir sus sentimientos abiertamente. Aquí podemos conversar sobre cualquier cosa que estés sintiendo, ¿está bien?, preguntó la doctora Ángela. Flavia, sintiéndose más cómoda, asintió. Durante la larga sesión de casi 2 horas, Flavia compartió sus sentimientos de vergüenza, miedo e inseguridad, explicando cómo estos sentimientos la llevaron a fingir su discapacidad y cómo eso creó un ciclo difícil de romper. La psicóloga escuchó con atención, haciendo preguntas relevantes y enfatizando que, a pesar de los errores, era esencial no autocriticarse demasiado. Ahora era el momento de sanar y redescubrirse. Iván también participó, recibiendo orientaciones sobre cómo apoyar a Flavia sin presionarla demasiado. Prometió su apoyo incondicional. Al final, la doctora Ángela elogió el progreso de ellos por abrirse y programaron consultas semanales. Flavia se sintió renovada después de esa conversación. No fue tan difícil como pensé, dijo Iván en el camino de regreso a casa. Flavia estuvo de acuerdo, sintiéndose esperanzada por primera vez en mucho tiempo. Después del almuerzo, fueron a la primera sesión de fisioterapia con Marcelo. El consultorio tenía varios equipos para ayudar en el ejercicio de cada parte del cuerpo. Marcelo, el fisioterapeuta, era un hombre fuerte y enérgico pero muy amigable. Realizó un examen completo en Flavia, notando atrofia muscular debido a la falta de uso, pero nada que no pudiera mejorar con entrenamiento. Comenzaron con ejercicios suaves de estiramiento y fortalecimiento. Flavia se cansaba rápido, pero Marcelo era paciente, enseñando ejercicios para hacer en casa también. Iván observaba orgulloso el esfuerzo de Flavia. Marcelo sugirió aumentar la ingesta de proteínas para ayudar en el desarrollo muscular. Al final de la sesión, Flavia estaba cansada pero motivada. Después de la consulta, de regreso a casa, Flavia estaba emocionada contándole a su padre sobre los ejercicios. El terapeuta dijo que pronto podré estar de pie sin temblar y tal vez incluso comenzar a caminar un poco, dijo a Iván,
quien se sintió muy feliz de ver a su hija tan motivada. Sabían que el camino sería largo, pero estaban en el camino correcto. Esa noche, Flavia se durmió temprano, exhausta. Iván llamó a la señora Rosalía, una enfermera que había ayudado en el pasado, para decirle que ya no necesitarían sus servicios. Ella se sorprendió con la noticia, pero aceptó la decisión. Para Iván, era hora de que Flavia se volviera más independiente, dejando atrás otra parte del pasado. En los días siguientes, Flavia mostró progreso, logrando estar de pie y dar algunos pasos. El psicólogo también notó mejoras en el humor y la autoestima de Flavia. Sin embargo, hubo momentos de frustración. Después de una sesión de fisioterapia desafiante, Flavia regresó a casa irritada y se encerró en su habitación. Al día siguiente, Iván, preocupado, encontró la habitación de Flavia vacía. Después de buscar por todas partes y llamar a la policía, finalmente fue encontrada desorientada pero segura cerca de una plaza. Al reencontrarse, Iván respiró aliviado. Flavia pidió disculpas por haberse escapado. Iván la abrazó aliviado. «No te preocupes, vamos a resolver todo juntos», dijo a Flavia. Iván se dio cuenta de que necesitaba ayudar a Flavia a ganar más confianza y autonomía. La llevó a lugares públicos para ayudarla a acostumbrarse al ambiente externo y a manejar su ansiedad. Poco a poco, Flavia comenzó a sentirse más cómoda en presencia de otras personas y a manejar mejor sus emociones. La doctora Ángela ayudó a Flavia a entender que tener recaídas es parte de la recuperación. Prometió apoyarla siempre, lo que le dio mucha seguridad a Flavia. Poco a poco, Flavia se adaptó a su nueva situación. Iván compró una silla de ruedas más pequeña para facilitar sus paseos al aire libre, lo que ayudó mucho en su recuperación. Los avances en la fisioterapia con Marcelo, introduciendo pesas y bandas elásticas, fueron impresionantes. Flavia ya podía ponerse de pie y caminar con andador. Marcelo, viendo el progreso, sugirió a Iván que Flavia intentara caminar sola. Iván, emocionado, compartió la idea con Flavia, que aceptó el desafío a pesar de estar nerviosa. En la sala, con espacio para caminar, Iván sostuvo las manos de Flavia, animándola. Flavia respiró profundamente y dio los primeros pasos con la ayuda de su padre. Poco a poco fue ganando confianza hasta que soltó las manos de Iván y caminó sola por la sala. Fue un momento de mucha emoción y lágrimas para ambos, celebrando un hito importante. Con el tiempo, Flavia se volvió más independiente, caminando por la casa y el jardín sin necesidad de ayuda. Iván aún la acompañaba en las terapias, pero Flavia ya hacía muchas cosas sola. Un día, tomando té, Flavia le dijo a Iván que quería vivir sola. Iván se sorprendió por la declaración repentina, argumentando que aún estaba en proceso de recuperación y necesitaba apoyo. Pero Flavia estaba decidida. Flavia estaba determinada a ganar autonomía y no verse más como una carga, mostrando su deseo de comenzar una nueva fase de independencia. Iván tomó suavemente la mano de Flavia, mirándola a los ojos con una mezcla de amor paternal y admiración. «Flavia, nunca has sido ni serás una carga para mí. Estoy aquí para apoyarte todo el tiempo que necesites, pero si sientes que estás lista para seguir tu propio camino, quiero que sepas que tienes todo mi apoyo». «Estoy increíblemente orgulloso de ti», dijo Iván con la voz entrecortada por la emoción. Se abrazaron, un abrazo lleno de amor y apoyo incondicional. Iván sentía un orgullo mezclado con una punzada de tristeza ante la perspectiva de verla partir. Después de años de luchas y conquistas juntos, la idea de no compartir el día a día pesaba en su corazón. Sin embargo, entendía que era esencial permitir que Flavia trazara su propio camino y viviera su vida plenamente. Con el paso de los años, Flavia realmente se convirtió en un pájaro libre, como solía decir Iván. Flavia encontró a alguien especial, se comprometió y estaba construyendo su propia historia llena de amor e independencia. En una noche particularmente tranquila, Iván tuvo un sueño vívido con su esposa ya fallecida. En el sueño, ella lo abrazaba con ternura, sonriendo con aquellos ojos llenos de gratitud y amor que él recordaba tan bien. Ella le agradecía por todo lo que había hecho, expresando su orgullo por la fuerza y dedicación de Iván como padre. Este sueño le trajo a Iván una sensación de paz y cierre. Era como si de alguna manera recibiera la aprobación que siempre buscó,
un signo de que, a pesar de los desafíos e incertidumbres, había seguido el camino correcto al criar a Flavia con tanto amor y dedicación. Si esta historia tocó tu corazón, te pido que dejes un like, te suscribas al canal y no olvides dejar tu opinión sobre qué te pareció la historia aquí abajo.